Nuestra serie de mejores telenovelas de los años 70 y 80 han tenido una muy buena aceptación por parte de nuestra querida audiencia. Para continuar con esta misma serie, y gracias a la elección de ustedes en nuestra última encuesta, a petición del público abordaremos a las 15 mejores telenovelas venezolanas de los años 90. Para esta lista, abordaremos aquellas telenovelas que iniciaron en 1989 y culminaron a 1990, hasta aquellas que se desarrollaron en la década de los 90. Asimismo, será de orden cronológico, tomando en cuenta aceptación del público y éxito en sus respectivos horarios. Antes de comenzar con este material, te invitamos a mantenerte hasta el final del video y que dejes tus impresiones en los comentarios. Sin más que añadir, damos inicio a una nueva entrega de Dossier Interactivo. Número 15. María María. Años 1989-1990. Venevisión. La historia original fue ideada por Humberto Kiko Olivieri y el gran José Ignacio Cabrujas. Sin embargo, debido a que Cabrujas era escritor exclusivo de Radio Caracas Televisión en ese momento y estaba culminando el éxito de Señora, no podía figurar en los créditos de una novela para Venevisión. Por ello, firmó los libretos bajo el seudónimo de Mariana Luján y llevó el guión a la productora Marte Televisión. La trama se centra en Julia Mendoza, quien sufre un trágico accidente automovilístico mientras viajaba con María Fernanda Alcántara de Araujo, una joven millonaria, arrogante y frívola. En dicho accidente, Julia queda totalmente irreconocible y decide asumir la identidad de María Fernanda. En su nueva identidad, termina enamorándose de Esteban Araujo, el esposo de la verdadera María Fernanda, un hombre que paradójicamente era el principal acusado de haber asesinado al padre de Julia. El conflicto estalla cuando Julia comienza a recobrar la memoria, desencadenando una lucha por su verdadera identidad rodeada de pasiones y tormentos. Con respecto a la banda sonora, contó con los temas musicales principales de la telenovela, que fueron interpretados por Ricardo Montaner, utilizando sus baladas icónicas, La cima del cielo y Me va a extrañar, para ambientar la historia. En cuanto al elenco, contó con la pareja protagónica de Alba Roberts y el galán mexicano Arturo Peniche, además de Haroldo Betancourt, Julia Restifo, Marta Pavón, Nancy González, Rodolfo Drago, Mara Croato, entre otros. Años más tarde, Kiko Olivieri escribió la exitosa telenovela El rostro de Analía, desarrollada por Telemundo, transmitida en los años 2008 y 2009. Quienes siguieron ambas historias notaron que la premisa del accidente, la amnesia, la confusión de identidades y la cirugía reconstructiva era la misma, considerándose una nueva versión de la historia central de María María. La producción contó con un total de 198 episodios y de 45 minutos de duración. Originalmente se transmitía a la 1 de la tarde, pero su éxito hizo que el capítulo final se emitiera en horario estelar a las 7 de la noche. Número 2. Emperatriz. Años 1990-1991. Venevisión. Emperatriz es definitivamente otra de las grandes joyas doradas de la televisión venezolana, que al igual que María María, es una obra emblemática de la productora Marte Televisión transmitida por Venevisión. Esta producción, que estuvo al aire entre 1990 y 1991, rompió muchísimos esquemas de la época al presentarnos a una protagonista que estaba muy lejos de ser la clásica víctima indefensa. Al igual que la historia de María María, detrás de esta trama estaba la mente maestra de José Ignacio Cabrujas. Cabrujas era un experto en crear mujeres fuertes, complejas y vengativas, y Emperatriz es considerado uno de sus mejores estudios de personajes, moldeando a una antiheroína que al público amaba y temía al mismo tiempo. Esta telenovela marcó el gran regreso de Marina Baura a la pantalla chica después de un largo periodo de retiro tras su salida de Radio Caracas Televisión en los años 80. Su interpretación de la fría y calculadora Emperatriz se considera una de las actuaciones más memorables de la televisión venezolana. Por su parte, el elenco estuvo conformado por Marina Baura, Raúl Amundaray, Noelía Arteaga, Astrid Carolina Herrera, Eduardo Serrano, Martín La Antigua, Haroldo Betancourt, Pedro Lander, Astrid Gruber, Nuri Flores, entre otros. En cuanto a la música de la telenovela, estuvo a cargo del cantautor Ricardo Montaner con su tema Yo sin ti. La productora Marte Televisión se caracterizaba por su estética cinematográfica, su iluminación más oscura y dramática y sus guiones arriesgados que desafiaban las normas de la novela rosa tradicional. Emperatriz fue el estandarte de este estilo. La fuerza de esta historia trascendió fronteras y décadas.
En el año 2011, la cadena mexicana TV Azteca realizó una exitosa adaptación homónima. Como dato curioso, la encargada de darle vida a la nueva emperatriz fue otra gran figura venezolana, la actriz Gabriela Spanik. Número 3. Pasionaria. Años 1990-1991. Venevisión. Pasionaria es otra de las grandes producciones de la época dorada de la televisión venezolana, transmitida por Venevisión entre 1990 y 1991. Esta exitosa telenovela aprovechó al máximo la química de una de las parejas más queridas, rentables y mediáticas del momento. El elenco estuvo conformado por Catherine Fulop, Fernando Carrillo, Eluz Peraza, Maguán Piacosta, Yolanda Méndez, Henry Galué, Esperanza Magás, entre otros. A diferencia de las historias más oscuras y vengativas de Cabrujas, en esa época, Pasionaria fue escrita por la reconocida libretista Bibel Noel, quien inyectó una dosis de frescura juvenil, romance clásico y conflictos familiares. Para ese momento, Catherine Fulop y Fernando Carrillo venían de protagonizar el mega éxito continental Abigail. No solo eran pareja en la ficción, sino también en la vida real. Pasionaria fue la producción perfecta para capitalizar ese furor mediático en pantalla. El tema central que acompañó la intensa historia de amor fue la balada Es el amor, interpretada magistralmente por la cantante venezolana Kiara. La canción se convirtió en un rotundo éxito radial en el país. Bárbara Santana fue muy popular entre el público porque no era la clásica protagonista sumisa. Su afición por el mundo del automovilismo, su rebeldía y el ser ella quien perseguía incansablemente al protagonista masculino, rompieron con varios estereotipos de las novelas rosas. Número 4. Inés Duarte secretaria. Años 1990-1991. Venevisión. Inés Duarte secretaria es otro exitazo indiscutible de esa época dorada. Transmitido por Venevisión entre finales de 1990 y finales de 1991. A diferencia de los dramas de venganza y misterio de las novelas que mencionamos antes, esta producción apostó por el romance clásico y el entrañable arquetipo del patito feo, ganándose por completo el corazón de la audiencia. La trama se centra en Inés Duarte, una mujer poco graciada que se enamora perdidamente de su jefe Andrés Martán, un hombre viudo, empresario que se dedica a la crianza de sus 4 hijos. Sin embargo, el amor entre Inés y Andrés no será nada fácil, cuando deben afrontar intrigas, obstáculos y pruebas para ser felices. La telenovela contó con un elenco de figuras como Amanda Gutiérrez, Víctor Cámara, Rebeca Costoya, Mariano Álvarez, Eva Blanco, Elianta Cruz, Luis Gerardo Núñez, entre otros. Los libretos fueron escritos por Alicia Barrios, pero en realidad la historia fue una adaptación muy libre del clásico original de la escritora Delia Fiallo, Buenos días, Isabel, telenovela que en 1980 protagonizaron Flor Núñez y José Bardina. Casi una década antes del fenómeno mundial de Yo soy Betty, la fea, de 1999, Inés Duarte ya exploraba con enorme éxito la fórmula de la secretaria eficiente, poco agraciada, menospreciada e invisible, que sufre una transformación física y enamora al jefe inalcanzable. El inolvidable tema de entrada fue la balada pop Todo es un círculo, interpretada por la entonces reina del rock venezolano, Melissa. La novela fue un boom absoluto, en sintonía, lo que hizo que se extendiera hasta los 238 episodios. La fuerza de la trama fue tal que en el año 2008 la cadena mexicana TV Azteca realizó un exitoso remake titulado Secretos del Alma con Humberto Zurita e Ivonne Montero. Número 5. Mundo de Fieras. Años 1991-1992. Venevisión. Mundo de Fieras es otro clásico monumental de la televisión venezolana y uno de los mayores éxitos de Venevisión al principio de los años 90. Es el epítome del melodrama tradicional, lleno de villanos despiadados, secretos familiares y pasiones desbordadas. La historia se centra en Charito Flores, una joven humilde, hermosa y de buenos sentimientos que vive en el campo. Su vida cambia por completo cuando conoce a José Manuel Bustamante, un hombre de ciudad del que se enamora perdidamente. Sin embargo, José Manuel no es libre. Está infelizmente casado con Jocelyn Palacio Sanzola, una mujer neurótica, caprichosa y profundamente malvada que no está dispuesta a dejarlo ir bajo ninguna circunstancia. Con respecto al elenco, estuvo conformado por Catherine Fulop, Giancarlo Simancas, Rosalinda Cerfati, Luis José Santander, Chelo Rodríguez, Carolina López, Eluz Peraza, Miguel Alcántara, entre otros.
Aunque Catherine Fulop y Giancarlo Simancas eran los protagonistas de la trama amorosa, quien verdaderamente se robó el show fue Rosalinda Serfati. Su interpretación de la inestable Jocelyn Palacios fue tan impactante que hasta el día de hoy es recordada como una de las villanas más icónicas de la televisión venezolana, destacando por sus dramáticos e intensos colapsos nerviosos. En cuanto al tema musical que inmortalizó los amores y desencuentros de esta novela, fue la exitosa balada Déjame llorar, interpretada magistralmente por Ricardo Montaner, la cual se convirtió en un himno en la radio. La novela fue concebida por Ligia Lenzama, una de las grandes escritoras del melodrama clásico venezolano, quien supo tejer la tradicional historia de Cenicienta, inyectándole dosis extremas de crueldad, locura y conflicto familiar. En el año 2006, la cadena mexicana Televisa realizó una adaptación bajo el mismo título Mundo de Fieras. Sin embargo, fue muy criticada porque el productor Salvador Mejía hizo un híbrido televisivo, mezclando la trama original de Lezama con la historia de otra telenovela clásica Pasión y Poder. Como dato curioso, la actriz venezolana Gaby Espino formó parte de la nueva protagonista de esta nueva versión junto al actor cubano César Évora. Número 6. El desprecio. Años 1991-1992. RCTV. Si las anteriores fueron grandes éxitos de Venevisión y Marte TV, El desprecio es sin duda una de las joyas más brillantes en la corona de su histórico rival, RCTV. Transmitida entre 1991 y 1992, esta producción se alejó un poco de la clásica novela rosa, para adentrarse en un drama psicológico mucho más profundo, oscuro y cargado de resentimiento. La historia nos presenta a Clara Inés Santamaría, una joven campesina que ha crecido aislada, vestida con harapos y sufriendo de un fuerte tartamudeo e inseguridad debido a los constantes maltratos que ha recibido. Tras la muerte de la mujer que la crió, Clara Inés descubre una verdad impactante. Es la hija ilegítima y heredera de un hombre inmensamente rico perteneciente a la poderosa familia Lara Portillo. Llena de ilusiones, viaja a Caracas para reclamar su lugar y el cariño de su verdadera familia. Sin embargo, lo que encuentra es un infierno. La matriarca de la familia, la despiadada, pastora Lara Portillo, la ve como una amenaza para la herencia y se encarga de someterla a las peores humillaciones, manipulaciones y conspiraciones, haciéndola sentir en carne propia el más profundo desprecio. En medio de ese ambiente hostil, Clara Inés encuentra el amor en Raúl Belandria, un abogado recto pero con sus propios demonios, que se convierte en su único aliado. Tras ser despojada de todo, empujada al borde de la locura y dada por muerta, Clara Inés resurge de sus cenizas, ya sin su tartamudeo, convertida en una mujer sofisticada, brillante e implacable. Regresa bajo una nueva identidad para destruir pieza por pieza el imperio de la familia Lara Portillo y vengarse de Pastora. Con respecto al elenco, estuvo conformado por Mari Carmen Requeiro, Fabio Caballero, Flor Núñez, Carlos Márquez, Virgilio Galindo, Tomás Enríquez, entre otros. La obra fue escrita por el gran Julio César Mármol, conocido por crear tramas tensos, diálogos cargados de ironía y conflictos familiares casi shakespearianos. La actuación de Flor Núñez como Pastora Lara Portillo y su historia, su elegancia, su voz pausada pero letal, el uso constante de guantes y su característico tema musical instrumental que presagiaba que algo terrible iba a pasar, la consagraron como una de las mejores y más temidas villanas de la televisión venezolana. Mari Carmen Regueiro tuvo que someterse a una preparación intensa para interpretar a la primera Clara Inés. Su tartamudeo, sus tics nerviosos y su postura encorvada fueron tan convincentes que el público sufrió intensamente con ella en la primera etapa de la novela. El peso y la popularidad de esta historia llevaron a RCTV a producir una nueva versión en el año 2006. En esa ocasión, la telenovela fue protagonizada por Flavia Glesque, Ricardo Álamo y contó con Fedra López asumiendo el icónico y pesado manto de la villana Pastora Lara Portillo. Número 7. Cara Sucia. Año 1992. Venevisión. Transmitida por el canal de La Colina en 1992, Cara Sucia apostó por la clásica fórmula de la Cenicienta, pero inyectó tanta frescura y carisma que se convirtió en un fenómeno internacional. Aunque Sonja Smith ya había participado previamente en televisión en papeles menores como en Cristal y del Desprecio, Cara Sucia fue su primer gran papel protagónico. Su interpretación fue tan exitosa que la catapultó de inmediato al estrellato internacional, convirtiéndola en uno de los rostros más reconocidos de la época. Por otro lado, el elenco estuvo conformado, además de Smith, por Guillermo Dávila,
Gigi Sancheta, Humberto García, Johnny Fuentes, Adolfo Cubas, Helio Rubens, Eva Blanco, Eleanta Cruz, Marcelo Romo, entre otros. Escrita por Carlos Romero y Alberto Gómez, la telenovela fue diseñada como una fórmula clásica y universal que arrasó en rating. Se vendió a decenas de países y fue doblada a múltiples idiomas, gozando de un éxito espectacular en lugares exóticos como Rusia, Filipinas, Indonesia y varios países de Europa del Este. La diferencia de edad y de trayectoria entre Guillermo Dávila y Sonja Smith al momento de grabar, él ya era una estrella consolidada de casi 40 años y apenas superada a los 20, no fue impedimento para que la audiencia conectara profundamente con su química en pantalla, convirtiéndolos en una de las parejas televisivas más recordadas de los años 90. Número 8. Por estas calles. Años 1992-1994. RCTV. Llegamos a un verdadero peso pesado. Si las producciones anteriores definieron el melodrama clásico, Por estas calles partió en dos la historia de la televisión venezolana. Transmitida por RCTV entre 1992 y 1994, dejó de ser una simple telenovela para convertirse en un fenómeno social, político y cultural sin precedentes. Originalmente, la historia iba a ser un drama convencional. La trama central seguía a Eurídice Briceño, una honesta maestra de escuela que, tras verse envuelta en un homicidio, debe huir y ocultarse bajo la identidad falsa de Eva Marina. En su vida se cruza con la de Álvaro Infante, un juez íntegro e incorruptible. Sin embargo, el romance protagónico rápidamente pasó a un segundo plano. La verdadera protagonista de la historia fue la realidad venezolana. La novela dio un giro radical para convertirse en un retrato crudo de la profunda crisis social e institucional del país en los años 90. El elenco estuvo conformado por grandes luminarias de la televisión venezolana como María Alejandra Martín, Haroldo Betancourt, Franklin Virgües, Gladys Ibarra, Carlota Sosa, Roberto Moll, Mariano Álvarez, entre otros. El escritor principal, el brillante y polémico Ixen Martínez, escribía los libretos prácticamente en caliente y al día. Los diálogos de los personajes reflejaban y criticaban los titulares de los periódicos reales, especialmente tras los turbulentos intentos de golpe de Estado ocurridos en 1992. El tema musical, Por estas calles, compuesto e interpretado por el cantautor Giordano, no solo sirvió de introducción, sino que se convirtió en el himno de toda una época de Venezuela, reflejando el sentir de las calles. El personaje de Eudomar Santos popularizó muletillas que se incrustaron para siempre en el léxico y la cultura popular venezolana, siendo la más famosa su filosofía de vida. Como vaya viniendo, vamos viendo. Además, quede lo último. El nivel de audiencia fue tan avasallante, llegó a paralizar literalmente al país durante su transmisión, que el canal alargó la novela de forma desproporcionada. Duró 2 años, 2 meses y 27 días en pantalla, acumulando un total de 627 capítulos, lo que terminó agotando tanto al equipo de escritores como a los propios actores. Número 9. Cassandra, años 1992-1993, RCTV. Sin duda alguna, si hablamos de hitos y récords insuperables, Cassandra es la joya de la corona a nivel internacional. Transmitida por RCTV entre 1992 y 1993, esta telenovela traspasó absolutamente todas las fronteras imaginables y se convirtió en el producto televisivo venezolano más famoso y exportado del mundo. Fue escrita por la madre de la telenovela latinoamericana, la célebre escritora cubana Delia Fiallo. La historia es en realidad un remake de una de sus propias novelas clásicas, Peregrina de 1973, que había sido protagonizada originalmente por Rebeca González y José Bardina. El famoso tema musical de entrada, titulado simplemente Cassandra, fue interpretado por el cantante venezolano José Antonio Bordel. La fuerza dramática de su voz, los violines, las guitarras quedó inmortalizada en el inconsciente colectivo de toda una generación. Con respecto al elenco, estuvo conformado por Coraima Torres y el galán boricua Osvaldo Ríos, los papeles principales, además de Nuri Flores, Raúl Síquez, Esperanza Magás, Henry Soto, Roberto Moll, Loli Sánchez, entre otros. Cassandra entró al libro Guinness de los Récords como la telenovela hispanohablante más vista en la historia de la televisión hasta ese momento. Fue vendida y transmitida en más de 128 países y doblada a una cantidad impresionante de idiomas, desde el ruso, serbio y rumano hasta el mandarín, japonés y hebreo. El impacto cultural de Cassandra fue tan descomunal en los Balcanes que durante la sangrienta guerra de Bosnia en la década de los 90, las distintas facciones enemigas hacían treguas extraoficiales y dejaban de disparar
durante la hora de transmisión para poder sentarse a ver la novela. Número 10. Pura Sangre. Años 1994-1995. RCTV. Nos vamos directo a los imponentes llanos venezolanos. Pura Sangre fue una gran apuesta de RCTV transmitida entre 1994 y 1995, que alejó el melodrama de las convulsionadas calles de Caracas para adentrarnos en las pasiones, el polvo, el sol y las tradiciones del llano profundo. Esta telenovela es, en realidad, una brillante adaptación de otra gigante indiscutible de nuestra televisión, La Fiera de 1978. El célebre escritor Julio César Mármol se encargó de actualizar su propia obra maestra para adaptarla a la audiencia de los años 90, manteniendo la misma esencia de la tragedia shakespeariana. Lilibet Morillo asumió con esta producción su primer gran rol protagónico. Tenía sobre sus hombros una opresión inmensa, ya que debía interpretar el mismo arquetipo de personaje, la fiera, que años atrás había inmortalizado a la legendaria y venerada actriz Doris Wells. Lilibet logró darle su propia identidad y se consagró en la pantalla. Carlos Villamizar venía de paralizar al país como el hombre de la etiqueta, Natalio Vega en Por estas calles. Su transición casi inmediata para convertirse en el llanero Abraham Paredes, el equivalente a el Eleazar Meléndez de La Fiera, demostró su impresionante rango actoral, robándose gran parte de los aplausos de la crítica. A diferencia de las novelas grabadas íntegramente en estudio, Pura Sangre destacó por sus largas jornadas de grabación en exteriores reales en el estado Guárico y otras zonas llaneras. Esto le otorgó una fotografía espectacular y un realismo que le dio un aire de superproducción, muy apreciado por los televidentes de la época. El elenco estuvo conformado por Lilibet Morillo, Simón Pestana, Carlos Villamizar, Crisol Caraval, Rosario Prieto, Guillermo Ferrán, Victoria Roberts, Vicente Tepedino, entre otros. Número 11. Caína, año 1995. Venevisión. Nos adentramos en la majestuosidad de la selva amazónica. Caína es sin lugar a dudas otra obra cumbre revolucionaria de Venevisión transmitida en el año 1995. Esta superproducción rompió por completo el molde citadino y los estudios de grabación cerrados para ofrecernos una historia deslumbrante cargada de realismo mágico, mitología, aventura y paisajes alucinantes. Fue escrita por el respetado intelectual y locutor César Miguel Rondón, quien logró introducir de manera magistral elementos de realismo mágico, leyendas indígenas y el ecologismo dentro de la estructura de una telenovela comercial tradicional, creando un producto único en su estilo. Fue una de las telenovelas más costosas y ambiciosas de la época. Gran parte de sus escenas exteriores no se grabaron en un jardín de Caracas, sino en imponentes locaciones reales del estado Bolívar, la Gran Sabana, Canaima y los campamentos turísticos de la selva amazónica, mostrando al mundo la belleza natural del país. El impecable look de Maniña, con su abundante cabello negro, sus trajes ligeros y coloridos, los collares indígenas y la icónica guacamaya en su hombro, fue inmensamente popular y se convirtió en uno de los disfraces de carnaval más solicitados por las mujeres y niñas durante ese año. Por su parte, el elenco estuvo conformado por Hilda Brahms, Viviana Givelli, Giancarlo Simancas, José Torres, Alberto Marín, Julio Alcázar, Fedra López, Haroldo Betancourt, entre otros. Número 12. El perdón de los pecados. Años 1996-1997. Venevisión. Llegamos a una propuesta sumamente interesante y distinta. Después del fenómeno que significó Por estas calles, el panorama televisivo cambió y las cadenas buscaron replicar historias con mayor peso social. Así nace El perdón de los pecados, transmitida por Venevisión entre 1996 y 1997. Una telenovela que apostó por la sátira, el misterio y el humor negro. A diferencia de los melodramas tradicionales, esta historia se adentra en el terreno del thriller y la crítica social a través del humor negro. La trama gira en torno a Margarita Guanches, una mujer de origen popular, aguerrida y de carácter fuerte, cuya vida da un giro inesperado cuando se cruza con los oscuros intereses de una de las familias más ricas, excéntricas y corruptas de la alta sociedad venezolana. La mente maestra detrás de esta novela fue nada menos que Ixen Martínez. Tras ver paralizado al país escribiendo Por estas calles para RCTV, Venevisión logró contratarlo para que creara una historia con ese mismo pulso de calle y crítica social, pero adaptado a la pantalla de la colina. A diferencia de las tragedias y llantos prolongados de otras novelas de la época, El perdón de los pecados destacó por sus diálogos mordaces, un sarcasmo muy refinado y un retrato casi caricaturesco, pero tristemente real, de la burguesía y la corrupción política venezolana de los años 90. Con respecto al elenco, estuvo conformado por Carolina Perpetuo, Daniela Alvarado, Eluz Peraza, Yanni Chimaras, Milena Santander,
Javier Valcárcel, entre otros. Aunque no logró replicar los astronómicos e irrepetibles números del rating de Cassandra a nivel internacional, a nivel nacional es considerada una novela de culto por la crítica especializada, debido a la altísima calidad literaria de su guión y sus giros narrativos poco convencionales. El tema central de la novela, cargado de melancolía y reflexión, complementaba perfectamente el tono agridulce y de suspenso que caracterizó a toda la producción. Número 13. Reina de Corazones. Año 1998. RCTV. Volvemos a las pantallas de RCTV con una historia llena de misterio, acción y mucho glamour. Reina de Corazones, transmitida en 1998, fue una producción que se atrevió a mezclar el mundo de la alta costura con intento thriller policial y los oscuros secretos de un pueblo pequeño. La telenovela fue escrita por Umberto Kiko Olivieri, el mismo de María María. Olivieri era un maestro en estructurar melodramas que se sentían como series policíacas, llenos de asesinos en series, conspiraciones y giros de tuerca constantes. La elección de Emma Rabe fue perfecta para el personaje de Marlene Páez. Al igual que su personaje, Rabe era una verdadera reina de belleza. Representó a Venezuela en el Miss Mundo de 1988 y una modelo de altísimo nivel, lo que le dio una enorme credibilidad a las escenas de pasarelas, sesiones de fotos y revistas de boda que se veían en la novela. RCTV apostó por traer al galán mexicano Roberto Mateos para protagonizar. Esta era una estrategia muy común en los años 90, como se hizo con Osvaldo Ríos en Cassandra o Arturo Peniche en María María, para asegurar un atractivo internacional más fuerte a la hora de vender la novela en el mercado extranjero. El pueblo de Puerto Rey funcionaba como un personaje más dentro de la trama. Sus locaciones, el contraste entre la vida pueblerina y el sofisticado mundo de la protagonista, la sensación de que todos los habitantes escondían algo turbio, mantuvieron al público al borde del asiento durante toda su emisión. Con respecto al elenco, estuvo conformado por Emma Rabe, Roberto Mateos, Ricardo Álamo, Alberto Alifa, Dag Darge, Desideria Caro, entre otros. Número 14. El País de las Mujeres. Años 1998-1999. Venevisión. Llegamos a uno de los mayores fenómenos de sintonía de finales de la década, con El País de las Mujeres, transmitida por Venevisión entre 1998 y 1999. La televisión venezolana dio un giro interesantísimo. Esta vez no se trataba de la pobre niña buena y el galán rico, sino de un manifiesto de empoderamiento femenino, humor, ironía y una guerra declarada contra el machismo. Fue escrita por el poeta y dramaturgo Leonardo Padrón, que con esa obra consolidó su característico estilo en la televisión, de novelas corales, de múltiples protagonistas, con diálogos sumamente ricos, poéticos e inteligentes, y un fuerte enfoque en la vida profesional y urbana de la mujer contemporánea. El País de las Mujeres fue pionera en poner sobre la mesa temas de feminismo, independencia económica, solidaridad entre mujeres y violencia psicológica en el matrimonio. Todo esto empacado en un producto de consumo masivo y altísimo rating. El tema musical de la telenovela fue nada menos que Ruleta Rusa, interpretado por la superestrella internacional Enrique Iglesias. La canción encajó a la perfección con la trama y se convirtió en un éxito masivo en toda Latinoamérica. Por su parte, el elenco estuvo conformado por Ana Karina Manco, Caridad Canelón, Viviana Givelli, Lourdes Valera, Noelí Arteaga, Carolina Perpetuo, Víctor Cámara, Giancarlo Simancas, Miguel Ángel Landa, Orlando Urdaneta, Haroldo Betancourt, entre otros. La novela paralizó al país, barrió con la competencia de uso horario y fue un rotundo éxito de exportación. Su impacto fue tal que en el año 2002, la cadena mexicana TV Azteca realizó su propia versión titulada El País de las Mujeres, protagonizada por Rebecca Jones y Sacha Sokol. Número 15. Mujer Secreta. Año 1999. RCTV. Cerramos la década de los 90 con otra producción impactante, Mujer Secreta, transmitida por RCTV en el año 1999. Un melodrama que se atrevió a tocar temas muy oscuros y tabúes para la época, alejándose del cuento de hadas tradicional para presentarnos un thriller de suspenso, secretos corporativos y supervivencia. Carolina Tejera venía a destacarse brillantemente como la villana juvenil en Reina de Corazones. Mujer Secreta representó su gran salto y consagración como actriz protagonista, demostrando un rango actoral impresionante al pesar de la maldad caprichosa a la vulnerabilidad absoluta. A diferencia de otras telenovelas que tocaban el tema por encima, esta historia escrita por Álida Ávila fue pionera y sumamente valiente al mostrar de manera cruda, realista y explícita la violencia en género y el abuso doméstico dentro de la clase alta, destruyendo el mito de que estos crímenes solo ocurrían en estratos sociales bajos. La novela se caracterizó por tener una iluminación más oscura y fría de lo habitual,
típica del formato de telenovela thriller que RCTV perfeccionó a finales de los 90, lo que ayudaba a transmitir la sensación de encierro y peligro constante que vivía la protagonista. La actuación de Luis Fernández como Gustavo Landaeta fue tan convincente y aterradora que el actor confesó haber recibido insultos en la calle por parte de televidentes que no lograron separar la ficción de la realidad. Su personaje es reconocido como uno de los villanos más crueles en la historia de RCTV. Cabe destacar que fue la última producción melodramática de Mariano Álvarez antes de morir en el año 2001. Finalmente, el elenco estuvo integrado por Carolina Tejera, Juan Carlos Vivas, Mariano Álvarez, Luis Fernández, Álvaro Berzi, Carlos Cámaras Jr., entre otros. Bonos. Aquí te dejo algunas telenovelas exitosas de los años 90. Caribe, años 1990-1991, RCTV. La Mujer Prohibida, años 1991-1992, Venevisión. Las Dos Dianas, año 1992, Venevisión. Sirena, años 1993-1994, Venevisión. Como tú ninguna, años 1994-1995, Venevisión. Amores de fin de siglo, año 1995, RCTV. Pecado de amor, años 1995-1997, Venevisión. Quiere pa' de tres mujeres, año 1996, Venevisión. Llovizna, año 1997-1998, RCTV. Destino de mujer, años 1997-1998, Venevisión. Luisa Fernanda, año 1999, RCTV. Y Mujercitas, año 1999, Venevisión. Queremos conocer tus impresiones en los comentarios y dinos tu propio listado de 15 telenovelas de los años 90. Recuerda comentar con respeto. Si te gustó este material, puedes compartir el video en tus redes sociales. Dale me gusta con la manito y suscribirte al canal si no lo has hecho. Activa la campanita para que YouTube te avise de nuevos contenidos. Síguenos en nuestras redes sociales que te dejamos a continuación y nuestra web magazine de dosierinteractivo.com. Aprovechamos la ocasión para saludar a nuestra querida audiencia. Gregorio Santo Domingo, Carla Ortiz, Moralisa Rodríguez, Marlene Méndez y Rosángel Rumbos. Con esto me despido. Nos vemos hasta una próxima entrega de Dosier Interactivo.